Hola amigos de Café y Oración, amigos de habla hispana de Brian Coffee. En el día de hoy, 18 de julio, tenemos una invitada desde Cartagena, Colombia. Tenemos a Beatriz Zuluaga. Beatriz, hola Beatriz, ¿cómo estás? Buenos días, Pastor William. Muchas bendiciones para usted y todos los que están conectados. ¿Cómo se encuentra Beatriz? ¿Cómo está la familia? Bueno, gracias a Dios todos estamos muy bien. Eh, las bendiciones del Señor cada día, ¿verdad? Con nosotros, que es lo más importante. Pero bueno, con este calorcito de acá de la costa que nos acompañan todos los días, pero ahí vamos bien. Estamos Beatriz, todos bien. no te voy a preguntar la edad, pero sí te voy a preguntar desde cuánto hace que lees la Biblia. Bueno, yo leo la Biblia hasta donde mi mente se extiende, de la edad de 10 años, Desde desde la que edad de tenía 10 10 años. años. Wow, Sí, qué bueno. yo conocí al Señor de esa edad, tenía 10 añitos y me apasionaba mucho y tenía un Nuevo Testamento que siempre lo tenía debajo de mi almohada, porque todas las noches me gustaba leer. Mm, qué Y bueno, sí. qué bueno, qué bueno. O sea que perteneciste a una familia donde se leía la Biblia, perteneciste a una familia donde, ¿quién te ayudó a canalizar tu tiempo con Dios? ¿Quién te animó? ¿Tus padres o tus familiares o cómo fue la cosa? Bueno, eh, sinceramente, pues no nací en una familia cristiana. Me animó porque en mi barrio había una familia que tenían un día miércoles que lo dedicaban a los niños. Tenían un servicio para niños. Y entonces yo empecé a asistir ahí a esas reuniones de niños Mm, todos los miércoles. Y a veces ellos no nos podían atender y nosotros les golpeábamos la puerta para que ellos nos pudieran atender. Y bueno, y tanto era la insistencia porque ellos nos abrían el día que no podían y al fin cantamos 2 coros, nos leían un versículo, nos daban una chupeta y nos mandaban para la casa. no. Entonces yo creo que ese tiempo fue muy especial, quedó muy grabado, muy marcado en mi mente y creo que esa palabra que ellos nos sembraron me ayudó posteriormente, cuando ya yo entré a la preadolescencia, a la adolescencia, a ubicarme Qué en una bueno. iglesia. Qué bueno. Beatriz, yo no sé si sabes la historia que yo he contado en algunos programas, pero te la recuerdo. Y para los amigos que nos están escuchando, como mi papá trabajaba en construcción de carreteras por todo Colombia, vengo de una familia de 10 hermanos donde casi todos nacimos en ciudades diferentes. O sea que de dónde somos, después de todas partes. Entonces, pues a mi mamá le tocaba andar con todos sus 10 hijitos y ella tenía su propia escuela, o sea, ella tenía escuela en casa, ella Ah, tenía negocio en casa porque ella siempre estaba manufacturando algo y ella también tenía iglesia en casa, ¿sí? Y la iglesia en casa pues era sus hijos y a nosotros nos tocaba leer la Biblia antes de ir a jugar. Pero como los amigos nos estaban esperando para jugar, entonces ellos estaban extrañados de por qué nos tenían retenidos para poder salir a jugar. Entonces los invitábamos y entonces mi mamá también los ponía a leer la Biblia, les regalaba Biblias, les daba un refrigerio, y llegaban los niños, se juntaban nuestros amiguitos. Con el tiempo llegaban las mamás de los niños a preguntar qué les habían hecho a los niños, porque los niños eran más obedientes, menos mentirosos, porque mi mamá les decía, sean obedientes con su mamá, sean obedientes, y les daba así regalitos. Entonces las mamás venían a preguntar, y porque eran tiempos en Colombia donde había persecución religiosa, porque las carreteras pues no se hacen en las ciudades, se hacen en los pueblos, en las zonas rurales. Entonces, de esa manera, en poco tiempo, mi mamá tenía 50, 60 niños, comenzaban a llegar las mamás
llegaban las mamás de los niños, pues llegan muy tímidas, pero con el tiempo comienzan a abrirse, ¿no? Y a preguntarle a mi mamá porque tienen problemas con sus esposos, en su familia, o necesitan cómo atender la casa. Entonces mi mamá les enseñaba, les daba trabajo, muchas cosas. Lo cierto es que 6 meses, un año después de vivir en ese punto, quedaba una congregación y mi mamá se la entregaba a una de tantas denominaciones, bueno, a una de varias denominaciones, a una de varias denominaciones cristianas evangélicas en Colombia. Cuando mi mamá murió hace como 5 años, había en la celebración pues del entierro, o bueno, ¿cómo se llama eso, Beatriz? Ayúdeme. ¿Cómo se llama? El velorio. Velorio, velorio. Velorio. En el velorio habían 18 pastores como de 10 denominaciones diferentes. Porque todos habían sido discípulos de mi mamá, en algún pueblito habían sido evangelizados por mi mamá y habían llegado por algún motivo a ser lo que se llamaba en ese tiempo obrero cristiano y Qué habían llegado a legado ser tan bonito. pastores. Un legado Entonces, muy bonito, sí, de tu entonces madre. una forma por eso cuando ahorita se puso de moda en el 2020 iglesia en casa, pues para mí no hay ninguna moda. Nosotros siempre tuvimos iglesia en casa, escuela en Así casa, es, porque sí. mi mamá nos hacía leer las enciclopedias, los libros, o sea, tuvimos escuela en casa, obligatoriamente teníamos que leer y teníamos negocio en casa, o sea, mi mamá siempre estaba dándole empleo a mujeres cabezas de familia necesitadas. Entonces, porque sí, qué interesante que me hizo recordar todo eso. Beatriz, ¿usted en dónde se encuentra en este momento? ¿Dónde vive? Bueno, yo estoy ubicada acá en la ciudad de Cartagena, vivo acá en el barrio Crespo, pero yo soy nacida en la ciudad de Sincelejo, Sucre, eh, otra ciudad acá vecina de Bolívar. Y bueno, ya estoy acá radicada hace 37 años, ya que me vine a estudiar acá a Cartagena, ya que en Sincelejo pues no había en ese momento las universidades o institutos de preparación. Y mi madre pues nos envió a las dos mayores, mi hermana Claudia y mi persona, a estudiar acá. Entonces yo vine a estudiar educación preescolar. Educación preescolar. Entonces, Es, así es. se graduó en educación preescolar. Sí, Entonces entonces se hoy dedica a la en, educación, Beatriz. ¿Es hoy educadora? en- sí, señor, me he dedicado ya más de 30 años a la educación y bueno, la gloria sea para el Señor. Ya también soy pensionada, pero sigo activa porque estamos en el régimen especial que nos cobijó la pensión a los 55. Así que hace poquito que los cumplí y todavía me siento como con un poquito de energía. Vamos a ver con la ayuda del Señor, Yo, un yo par de tengo, añitos. yo Sí. tengo una tía materna que debe estar por ahí del orden de 65 años y disfruta como de 3 pensiones. Ah, Disfruta como de 3 pensiones. Yo le digo, oiga, tía, esos tiempos no volverán, esos tiempos de las 3 pensiones sí, no, no ya no vuelvo. volverán. No, Tiempos ya no vuelvo. maravillosos. Sí, sí, Bueno, todavía hay. Sí, si me está señor. escuchando mi tía Neisy, un saludo para ella. Bueno, eh, Beatriz, pero usted también ha estado en el ministerio. Cuénteme qué hace, qué labores ministeriales tiene en este momento en Cartagena. Bueno, la obra ministerial, pues siempre me ha gustado, pues trabajar también con los niños. Eh, He trabajado como intercesora. Ahora pues estoy también discipulando. eh, pues ahí poco a poco el Señor pues ha ido presentando, abriendo esas puertas para ayudar a otros, ¿no? En esa parte. Pero más que todo siempre yo me he enfocado en lo que es la educación de los niños, en la educación cristiana. Siempre en tiempo atrás yo subía a la escuela los sábados con este, pues me enfocaba a abrir un club de lectura, pero más que todo era para enfocarme a hacer un devocional con los niños.
Entonces ya era un tiempo diferente, que los niños van más cómodos, vestidos. Entonces hacíamos el devocional y luego empezamos esas tareas de refuerzo de la comprensión lectora, el club de lectura. Y entonces yo pues sacaba copias de historias de la Biblia para darles a ellos a conocer la palabra. Entonces, esa estrategia pues me pareció bonita y como ya le estaba diciendo, yo fui capturada de niña, entonces yo sé que esa semilla queda allí y algún día puede dar resultado, la semilla que se le ha sembrado a los chiquitos. Entonces, me gusta mucho más compartir con los niños, hablarle a los niños, aunque también a personas adultas. Siempre he tenido por ahí personas que me siguen, Entonces tengo en la labor ministerial, pues estuve siempre como en una iglesia grande que estuvimos antes, mi esposo y yo asistíamos allá casi 20 años, entonces llegué a ser del gabinete de la escuela dominical y esto y lo otro. Pero siempre mi enfoque fue ese porque desde que yo era adolescente en mi casa, también cuando ya la familia esa donde me sembraron la palabra, ellos se fueron hacia el país de Venezuela, entonces yo tomé como la posta y yo ubicaba, ya siendo adolescente en mi casa, reunía a todos los niños del barrio y se les daba a conocer. Y eso se llenaba todo el patio. Claro, me ayudaban otras chicas que ya pertenecía a un club Lumbreras para Cristo en la iglesia que me congregaba en ese momento. Entonces, nos dedicábamos también a esa parte. Qué bonito. Pero ahora ya en la edad madura, he tenido la oportunidad de asistir a algunos eventos con mi esposo y me gusta también la intercesión. Me gusta la intercesión. ¿Y su esposo a qué se dedica? Él es pastor, profeta, apóstol. ¿Cómo se llama su esposo? Bueno, mi querido idóneo Ismael Díaz, bueno, Ismael Díaz. el Señor lo arrancó, un tizón sacado de allá del incendio, digo yo, para él. Y bueno, él también tiene esta parte, hoy en día es pastor virtual. Yo le digo Pastor virtual. pastor virtual. Allí tenemos un manojo de ovejitas. Y bueno, él también es intercesor territorial, como digo yo, en el llamado que el Señor le ha hecho. Bueno, Y sí, 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 adelante. no, entonces en esa parte, pues que él le fascina eso, le fascinó en el llamado que el Señor le hizo ya hace más de 20 años, en la parte de ser intercesor de la ciudad. Bueno, para los Y amigos que nos están escuchando aquí en este programa de Café y Oración de Brian Coffee, el esposo de la licenciada Beatriz Zuluaga, de la pastora y profeta Beatriz Zuluaga, es Ismael Díaz, doctor en medicina. Él estuvo con nosotros en el devocional diario para todos de Café y Oración. Estuvo el día 4 de julio. Usted puede ir ahí en el canal de YouTube y buscar el día 4 de julio y ahí estuvimos con el doctor y pastor Ismael Díaz. Voy a comentar algo, Beatriz, permítame, de nuestros amigos. Aprovecho ya para entrar en materia. Voy a compartir en pantalla información pertinente. Información pertinente de lo que estamos haciendo. Brian Coffee es el nombre que le hemos dado en inglés al movimiento, empezando por pray, que es oración, término conocido, pero no tiene, es decir, como dice uno de nuestros amigos, también médico, el doctor José Calé Mirkin, es los latinoamericanos nos sentamos a tomar café y en una sentada queremos resolver el mundo. Entonces decía, qué bueno que en una sentada a tomar café resolvamos el mundo interior, ¿no? Porque las principales batallas tenemos que ganarlas es con nosotros mismos. Entonces, es una oportunidad de compartir alrededor de un café, café y oración. Tenemos en el canal de YouTube un canal
nos tocó hacerlo porque ha venido teniendo mucho movimiento, ha tenido muchas visitaciones, se llama Café y Oración. Ahí está el enlace, este documento ya les voy a decir dónde lo pueden descargar. Y estamos transmitiendo por el canal de YouTube Café y Oración, pero también por el canal William Neira Ministries, que es el canal que yo venía utilizando en labores ministeriales. Aprovechando los seguidores que tengo en el canal William Neira Ministries, pero más adelante dejar todo este material de devocional diario para todos, dejarlo dentro del nuevo canal que creamos para ese efecto. En Facebook creamos un grupo, una página oficial en Facebook que se llama Brian Coffee Global, donde todos los días posteamos versículos, 2, 3 capítulos del Antiguo Testamento, un capítulo, medio capítulo del Nuevo Pacto, ¿sí? Entonces ahí vamos balanceando. Estamos siguiendo una guía, Beatriz le cuento, desde el 2008, desde que comenzamos a pastorear con mi esposa hace 14 años, nosotros hemos compartido a las personas que nos toca discipular o pastorear o guiar o cuidar. Siempre les insistimos en que como mínimo se lea la Biblia un año, la Biblia completa en un año y seguimos la guía que está en la parte final de la Biblia de las Américas. Entonces, hoy, el 18 de julio, en esa Biblia, pues corresponden Salmos 20, Salmos 21 y Salmos 22. Y para hoy en la Biblia de las Américas corresponde, según esa guía, para el día 18 de julio, corresponde Hechos 21, versículos del 1 al 17. Tenemos un grupo público en Facebook. Ese grupo público nos sirve para descargar, por ejemplo, este documento. Este documento está en PDF. Entonces, para eso nos sirve ese grupo público, porque los grupos públicos se pueden hacer encuestas o nos sirven como archivos para poner documentos, donde todo, como es público, cualquiera puede acceder a ellos. Están disponibles. Hemos creado una página en LinkedIn, nos está yendo muy bien. Estamos llegando a mucha gente de negocios en el mundo laboral. Digo en el mundo laboral porque es importante. Aquí tengo unas notas que justamente compartí anoche en una reunión. De los 12 escogidos de Jesús, 12 salieron. ¿De dónde salieron? Jesús los encontró fue en el mercado, en la calle. ¿Sí? No los encontró ni en la sinagoga, ni los encontró en las casas, los encontró fue en la calle. 122 de las 132 escenas de Jesús fueron en el mundo de la calle, en el mundo laboral. 45 de las 52 parábolas fueron en el contexto laboral. 39 de los 40 milagros y encuentros divinos de Hechos de los Apóstoles fueron en la calle, en el mercado laboral. Entonces, porque hay una tendencia desde el 2020 a Iglesia en Casa, buscando el Señor en este tiempo, fortaleciendo el sacerdocio familiar, pero siento que algunos ya lo están tomando demasiado en extremo, como en contra de las iglesias de ciudad, que es un modelo. La iglesia de ciudad es un modelo también bíblico. Los ancianos de la ciudad hacen parte de una iglesia ciudad, ¿correcto? Que son los que establecen el gobierno. Pero estoy llamando la atención porque a veces se nos olvida que el evangelio, según Jesús, se extendió fue en la calle. En la calle es en la plaza de mercado, en el centro comercial, en el restaurante, en la cafetería. Me estoy haciendo entender, ¿cierto? Entonces, LinkedIn es una herramienta que sirve para llegar a mucha gente. Estamos teniendo mucha circulación. También estamos en TikTok. Eso fue un reto entrar a TikTok, pero porque es una red que está en mucho crecimiento, muy juvenil, peligrosa para muchos jóvenes, pero me pongo a ver los perfiles de los seguidores de TikTok y estoy sorprendido de ver cómo están llegando versículos y mensajes a jóvenes que están en esa red de TikTok. Entonces, ahí estamos dejando palabras sembradas. ¿Cómo ve eso, Beatriz? Interesante, Muy ¿cierto? excelente, claro que sí. Estamos Todo lo que se llegando haga para el reino, pues recompensa vendrá, ¿no? Claro, porque las redes están llenas de oscuridad, pero hay que poner una lucecita en medio de la oscuridad. Estamos llegando a Twitter, en una cuenta que está ahí. También llega otro tipo de auditorio en Instagram. Creamos una página de Brian Coffee en Instagram. Tenemos grupos en Telegram que son grupos públicos donde se pueden integrar. Ahí por ahora estamos colocando versículos, pasajes, pensamientos. Pero más adelante la idea es constituir equipos de oración, de intercesión en cada uno de esos territorios. Tenemos en Europa, Canadá, Estados Unidos, México, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Cuba, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Chile,
Argentina, Uruguay y Brasil. Ahí tenemos gente vinculada que en un momento determinado ya hay personas que en un momento determinado podemos armar equipos de oración en esos respectivos países. Y un grupo público en WhatsApp. Y tenemos un correo asignado para eso. Próximamente traeremos una página web. Esto está creciendo muchísimo, Beatriz, demasiado. Yo estoy supremamente sorprendido. Sí, Supremamente, esta instanciación me la hizo el padre hace más de un año, pero por X y Z, uno a veces se fijan los recursos, ¿no? Yo necesito tener un canal de televisión, cámaras, necesito un mejor computador, unas mejores software de videos, personal y equipo, y uno se pone restricciones, ¿no? Uno se pone así es. excusas, ¿no? Claro, yo lo quiero hacer con calidad, pero también tengo que hacerlo con lo que está, a mi alcance, ¿no? A mi alcance, así es. Claro que sí. Jacob se enriqueció y modificó y sus ganados crecieron porque hizo con lo que tenía a su alcance, ¿no? Eran, él tenía que hacer un ejercicio de ingeniería genética, pintar unas varas, poner las varas en los abrevaderos para que cuando se iban a aparear esos carneros, corderos, ovejas, al ver esas imágenes proféticas, hizo un ejercicio de ingeniería genética, entonces de acuerdo a las condiciones que le cambiaba su tío suegro, Sí, entonces claro. Dios le iba proveyendo y le iba enriqueciendo. Entonces, esta enseñanza nos habla de hacer lo que está a nuestro alcance, es decir, Hacer. por eso en este dedito hemos tenido, dedito significa devocional diario para todos, dedito, devocional diario para todos, hemos tenido amas de casa, hemos tenido niños, hemos tenido jóvenes, hemos tenido ministerios apostólicos muy reconocidos, ¿sí? Hoy tenemos una pastora, educadora, con un perfil de intercesora profética muy importante. Beatriz, ¿qué tal y le parece si nos vamos para Salmos capítulo 20? Y me Sí, cuenta, claro. como este no es un Así programa es. de teología, este no es un programa de información, pues qué bueno la teología y la información. Este es un programa donde cuando uno se expone a la palabra te revela cosas, Así es. te revela Sí, sí. asuntos importantes. Así ¿Qué es. nos puedes comentar de Salmos capítulo 20, Beatriz? Bueno, Salmos capítulo 20 para mí siempre es muy especial este salmo, ¿verdad? Eh, Oración pidiendo victoria. Y bueno, este salmo, como dice aquí, Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda, te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Entonces, yo creo que una persona que tiene una relación con Dios, una persona que de pronto entra a orar al Padre en un momento de tribulación, un momento de que está con problemas, ya sea el problema X, sabe que en Dios hay victorias. De todas maneras, ¿verdad? Aquí dice, ahora conozco que Jehová salva a su ungido y lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. David decía, estos confían en carros, aquellos en caballos. Mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. O sea, es un salmo que nosotros a veces se lo dedicamos a una persona que está cumpliendo años, deseándole que, que le vaya bien con esta palabra. Pero esta palabra yo creo que es para aquellas personas que están allí con el Señor y están pasando por algunos procesos en los cuales Dios le enseña en esos procesos la espera, porque seamos cristianos no quiere decir que no podemos caernos, pero también hemos aprendido a levantarnos y hemos aprendido a confiar en ese Dios todopoderoso que es nuestra victoria, que aunque las cosas a veces demoren un poco, sabemos que en Él hay victoria. Entonces, para mí es revelador
y yo pues también como humana, como cristiana, como persona, he atravesado por ciertos procesos que Dios lo ha permitido para enseñarme, para que yo crezca en la fe y también para que le conozcamos. Y Dios se muestra, así como se le mostró a David, ¿verdad? Entonces, Dios dice aquí, haga memoria de todas tus ofrendas, entre tu holocausto. Entonces, es una persona creyente, no es cualquier persona incrédula que nunca, y cuando hablamos de ofrenda, no solamente es de plata, ofrenda de tiempo, ofrenda de intimidad con Dios, porque a veces queremos que Dios conteste, que Dios responda, pero a veces, digamos, también observamos, ay, pero Dios le contestó rápido a aquella persona, pero no sabe el tiempo de calidad que esa persona dedica a Dios constantemente en toda la trayectoria de su vida, que ella ha estado ahí fiel, de pronto no esa persona con tantos cargos, con tantos títulos, pero ha sido una persona fiel al Señor, amándole, respetándole, tratando de cumplir sus preceptos. Entonces Dios se va a acordar de esas cosas, de esas ofrendas de tiempo, esas ofrendas de amor, para venir y traer la victoria a esa persona. Beatriz, me sorprende mucho este Salmo 20, porque habla de, no dice Dios de Israel, sino Dios de Jacob, ¿no? Cuando Jacob era el que no había sido transformado todavía, ¿no? Jacob creo que significa engañador. Así es. Entonces, ¿cómo David ya en ese tiempo, con toda la revelación que tiene, no dice el Dios de Israel te defienda, sino el Dios de Jacob, ¿no? Me sorprende eso de una manera muy interesante. Eh, y me sorprende también esto, lo que tú estás diciendo, ¿no? De la importancia de los sacrificios y de las ofrendas que hemos presentado a Dios, ¿no? Así es. Porque a veces queremos, como dice Salmo 24, que Él nos conceda los deseos de nuestro corazón y que cumpla nuestros propósitos, pero era como lo que tú decías, el tiempo de calidad, es decir, qué bueno que Él nos responda conforme al deseo de nuestro corazón, pero si no hemos pasado tiempo con Él, si no lo conocemos, si no, ¿sí? Si no sabemos cómo pedirle, si no sabemos cómo conversar con Él, pues estaríamos hablando con un desconocido, ¿no? Así es. Tenemos que conocer al Señor y entonces lo que ya conocemos, como lo conocemos, lo podemos dar a conocer, porque ya hemos pasado por esas pruebas, por esos procesos, por ese aprendizaje. Y de pronto no porque seamos los más teólogos, ni porque seamos, porque a mí particularmente, Dios desde hace 36 años me trajo a la ciudad de Cartagena, fue a aprender muchas cosas, desde la educación a terminar mi formación, porque yo venía de una ciudad que era como pueblo, y donde un bachillerato uno salía como, por acá se dice chambón, o muy así mediocre. O sea, no habían tampoco esos. Yo crecí en un hogar que mi papá no era un hombre letrado, de que estuviera pendiente, que llegara a mi casa un periódico, o hubiesen libros. Mi mamá, pues sí, creo que ella terminó bachillerato. Entonces, todo eso marca la vida de uno. Y entonces, pero Dios cuando tiene un propósito con una persona lo va llevando. Si lo tiene que sacar de un lugar, lo saca, lo establece en otro para ir cumpliendo esos propósitos. Así es. Beatriz, me sorprende aquí en Salmo 25, me sorprende que, bueno, eh, que Dios concede las peticiones, es decir, da respuesta a las peticiones en el 25, pero también habla de alzar pendón en el nombre de nuestro Dios, de alzar bandera. ¿Tú alguna Ah, vez has hecho alguna bandera de ciudad, de tu familia, tuya, de la iglesia? ¿Alguna vez has levantado bandera?
Bueno, sí, alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Hace 25 años atrás a mí me tocó levantar bandera eh, a mi propio hogar para que mi hogar fuera restaurado. Y, y esa experiencia pues me marcó mucho, donde ahí yo tuve como un antes, un después de encontrarme como a Dios cara a cara y llenarme de esa palabra y buscar a Dios 3 veces al día y confiar, llenarme de esa fe que pudiera traspasar todos los obstáculos que la vida me estaba presentando en ese momento. Y, y yo siempre, yo decía, levanto bandera, levanto bandera. Yo marchaba en mi casa desde la sala hasta el patio y mis brazos a veces se cansaban, pero nuevamente Dios me levantaba a pelear y a levantar esa bandera, porque yo decía, hay victoria en el Señor. Yo conozco un Dios de victoria. Yo no he conocido un Dios de derrota. Yo te conozco a ti, Señor, como ese Dios maravilloso, ese Dios que puede conceder y que puede destruir y que puede transformar una situación adversa en una victoria. Y yo pude, con la ayuda de mi Dios y todo eso que en ese tiempo pues pude aprender, Dios me dio la victoria. Qué bueno. Y se puede decir que en ese momento, pues mi esposo hace que 30 años atrás, más o menos, fue hijo pródigo. Y Dios usó a esta pueblerina para levantar bandera y poder ir a pelear mi esposo y traerlo de nuevo al redil. Entonces, Qué bueno. yo puedo decir, sí, hay victoria en el Señor. Qué bueno. Eso es un testimonio que glorifica primeramente a Dios, pero que también trae ánimos a personas que tienen problemas en familia o tienen sus hijos, de no darse por vencidos, ¿no? Sino de Así, creer y confiar, declarar. Y aquí me llama la atención de que en el 29 que habla de invocar. Fíjense que he estado estudiando oraciones, tipos de oración, tipos de ayuno, pero de lo que estoy completamente seguro es que lo más efectivo es cuando invocamos, porque invocar tiene que ver como con sacarlo desde el interior, y eso tiene que ver con los gemidos. En el día de la angustia, uno no ora como conversando. En el día de la angustia, pues uno está conmovido completamente, espíritu, alma y cuerpo, ¿no? En el día de la angustia. Entonces, así es. en esos momentos de angustia que hemos tenido que vivir, pueden ser lágrimas, pueden ser expresiones de dolor, pero de lo que estoy completamente seguro, de lo más efectivo que puedo encontrar es la invocación, invocar el nombre de Dios. Él contesta ante el gemido, ¿sí? Contesta las oraciones, Beatriz. Así es, pastor, cuando dice allá en la epístola que todo aquel que busca halla, el que llama se le abre, ¿verdad? Entonces, este de invocar al Señor, cuando nosotros buscamos al Señor, lo invocamos de todo corazón, Él está presto allí a ayudarnos, presto a enseñarnos para que nosotros le conozcamos y cuando ya nosotros estamos listos, preparados, lo que Él nos ha enseñado de que no es solamente yo voy a repetir la palabra, ¿no? Sino ya yo sé quién soy yo en Dios. Dios me ha enseñado que yo soy su hija, entonces ya yo puedo usar las herramientas o usar esta palabra. ¿Por qué? Porque la estoy viviendo. Entonces, si yo la vivo, es cuando yo la puedo aplicar y puedo reclamar, esto es mío, o porque ya yo sé quién soy en Dios, sé la autoridad que Cristo me ha dado a mí como su hija. Entonces, pero eso se da en esa invocación, en esa búsqueda de cada mañana, de cada día, y no tanto de una manera religiosa, sino creyendo.
que Él está allí conmigo, que está con nosotros. Gracias, Beatriz. Invitamos a nuestros amigos oyentes a que lean el Salmo 21, el Salmo 20, 21 y 22 el día de hoy. No lo estamos leyendo porque el tiempo no nos da. Usted puede encontrar fácilmente Salmo 20, 21 y 22 y la Biblia te habla. Es decir, la palabra no vuelve a Dios vacía. O sea, la palabra fue soltada, Amén. está escrita en diferentes versiones de acuerdo a lenguajes, algunos lenguajes más actuales, más modernos, otros más de estudio, pero la palabra no vuelve a Dios vacía. Entonces, si tú te expones de manera honesta a la lectura de la palabra te va a hablar, te va a guiar, tu fe va a aumentar. Beatriz, ¿algo más del Salmo 20 o nos vamos al 21? Sí, ya yo creo que sí compartimos algo bueno de este Salmo 20, ¿verdad? Es que si hay una oración ferviente, va a haber una victoria también excelente. Vamos a encontrar esa victoria, pero hay que llegarnos al Señor, buscarle a Él, porque yo creo que todos hemos pasado por diversas circunstancias, eh, diversas pruebas, y lo primero que nosotros que hacemos es correr a lo humano, buscar la ayuda, el brazo humano, y se nos olvida que tenemos allí al Señor. El brazo del Señor está presto para nosotros, y entonces eso lo tenemos que quemar, aprender de que no es, muchas veces no es el hombre. Con eso no estoy diciendo que uno no pueda pedir un consejo, una ayuda de una persona espiritual que uno vea que sí tiene una vida correcta. Entonces, pero a veces nosotros nos equivocamos y siempre corremos es a lo inverso, en vez de ir en dirección efectiva, que es a nuestro Dios. Muy bien. Beatriz, hablando del Salmo 21, en este día, 18 de julio, ¿qué salta de la palabra hacia ti? O sea, ¿qué palabra ves que te está llegando de las cosas más relevantes que te estén llamando la atención? Bueno, aquí yo veo que dice que el rey se alegra en el poder de su Dios, ¿verdad? En la salvación, él se goza. ¿Por qué David se gozaba, se reía? Porque primero Dios ya le había dado la victoria y que el Señor pues iba también a tomar los enemigos de él y los iba a postrar sobre él. Entonces, cuando Dios nos da una victoria que es evidente, que es clara, pues lo primero que nosotros alabamos, saltamos, nos alegramos, gritamos de júbilo, lloramos, porque Señor, gracias, gracias porque tuya es la gloria, tuya es la honra. Tú respondiste, Señor, en el momento de mi lloro, de mi clamor, de mi gemir, tú te manifestaste a mi vida honrándome con una victoria y me has librado, nos libra del enemigo, porque todos tenemos ese enemigo que uno siempre pues dice que cualquier prueba a veces viene de parte del enemigo, pero a veces también somos nosotros que necesitamos, nuestra carne es nuestro mayor enemigo también, hasta que nosotros aprendemos a confiar en el Señor y a meternos con el Señor, ir menguando nosotros para que Él crezca y así nosotros vamos a ir experimentando estas victorias y esa alabanza que puede fluir de lo más profundo de nosotros, dándole gloria, porque a veces uno se levanta en enemigo y dice, a mí por lo menos me decían, pero ese Dios tuyo se está demorando mucho en contestarte. Y yo dije, pero yo en Él confío, yo en Él espero y yo sé que Dios no falla. Nosotros fallamos, pero Dios no falla. Bueno. Entonces, capítulo 21 está hablando de victoria también, de alabanza,
el rey confía en Jehová, en la misericordia del Altísimo, no será conmovido. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Entonces, Dios hace justicia cuando nosotros le estamos ahí esperando en Él. El Señor va a hacer justicia en contra de todo enemigo que se haya levantado hacia nosotros. Él también hace. Qué bueno. Te cuento que a mí me llama mucho la atención de este Salmo capítulo 21. Me llama la atención el versículo 3. Lo voy a leer. Dice, con bendiciones escogidas saliste a su encuentro y colocaste en su cabeza una corona de oro fino. Quiero subrayar el tema encuentro. En algunas congregaciones dadas al evangelismo utilizan la herramienta de los encuentros. Entonces preparan a las personas a través de unos preencuentros. Un encuentro es que salen 2, 3 días a un retiro espiritual en una finca, en México diríamos un rancho, en un sitio apartado donde en esos 2 o 3 días, pues la persona está expuesta a ministraciones, a liberación, a sanidad interior, a periodos de alabanza, también de regocijo, de adoración. Entonces, fíjese que los encuentros hay que provocarlos. Cuando yo leo la Biblia todos los días, yo estoy provocando un encuentro. Estoy forzando a que Dios salga a mi encuentro. Estoy presionando un encuentro. Y en los encuentros con Dios yo siempre gano. Mire que aquí habla de bendiciones escogidas. O sea, cuando hay un encuentro, con Dios, y yo me lo encuentro todos los días, Daniel se lo encontraba en la mañana, al mediodía y en la noche. Y era el segundo hombre del imperio, un imperio que reunía una cantidad de reinos y de provincias de entre Etiopía y la India, y Daniel estuvo ahí con varios emperadores, por así llamarlo, y inclusive en el tiempo que Nabucodonosor estuvo comiendo hierba, pues el reino o el imperio estuvo a cargo de él, ¿no? Y él sacaba tiempo para orar, para eso. Entonces, no perdemos tiempo con la lectura de la Biblia, porque hay bendiciones escogidas y habla de coronas. Fíjense que habla de coronas, de oro fino, ¿sí? Es decir, cada encuentro de alguna manera, cada encuentro relevante con Dios, con el Espíritu Santo, con Jesús, en fin, cada encuentro relevante hace que coronas sean entregadas a nosotros. Es como que vamos subiendo de rango. Entonces uno una corona es un símbolo de que tú aumentas rango. Una corona sencillamente te identifica. Todos somos hijos, los que estamos leyendo la Biblia, todos, digamos que la mayoría somos hijos de Dios, pero si uno se acerca con más frecuencia provocando esos encuentros, pues va a subir seguramente de rango y Dios le va a revelar cosas más profundas, seguramente en la medida en que uno está avanzando en la palabra. Qué bonito estos los encuentros, ¿no, Beatriz? Sí, claro, me gusta mucho. Me gustan mucho esos encuentros. Entonces hay que provocar encuentros. A veces la gente critica esas metodologías que usan esas iglesias de los encuentros. Algunos ya en iglesias de reforma le llaman los penieles. Pues es simplemente apartar un tiempo para yo encontrarme con el Señor 2, 3 días, dejar de estar en las labores laborales o familiares e irme a un lugar apartado donde voy a sacar tiempo con el Señor, porque a veces necesitamos como meditar, ¿no? Como poner como callar el alma, como callar el ruido exterior, poder tratar de tantos sonidos que produce el mundo, poner los sonidos en cero para poder escuchar la voz de Dios, ¿no? Así es. Ahora, no necesitamos un encuentro, salir a un sitio rural o para encontrarnos con el Señor. Nos podemos encontrar en la mañana, al mediodía, en la tarde, meditar en su palabra. Cuando vamos en el transporte, movilizándonos, podemos ir meditando en la palabra. En estos días escuchaba hablar de que una persona tiene en el día entre 60 y 90,000 pensamientos. Y de esos 60, 90,000 pensamientos diarios, el 90% de los pensamientos tiene que ver con una sola idea. O sea, uno queda patinando en una sola idea y a veces son problemas, son necesidades, son preocupaciones. O sea, uno le tiene que meter a los pensamientos Biblia.
Cuando digo Biblia es palabra de Dios. La medida en que uno le meta pensamientos y Biblia, pues eso debe fortalecer la fe de alguna manera. Supongo, Beatriz, supongo, digamos, positivamente, no es que supongo con dudas, pero quiero conocer, cada vez que tú lees la Biblia, ¿tu nivel de fe aumenta? Claro que sí, porque yo le decía a unas compañeras a esta mañanita que la fe viene, la Biblia dice que la fe viene por el oír, viene por el oír. De cada vez que uno se llena más, o sea, cualquier, como decía usted, que hay personas que no creen en los encuentros o un evento, algo, porque una palabra que le quede a uno en un evento así sea de 4 días o 5 días, pero si hay una palabra que lo marca a uno, uno atesora esa palabra que escuchó y en la Biblia. Entonces, por eso es que en estos tiempos, ¿cuál es la mayor aflicción que tiene el hombre? Es esa lucha del tiempo, porque tenemos tiempo para todo, nos levantamos, el desayuno, el almuerzo, la cena, el trabajo, los niños, esto, lo otro, pero vamos dejando el tiempo con Dios, lo vamos dejando ese tiempo. Y hoy en día, pues, con tanta tecnología, ¿verdad? Entonces, queremos escuchar, y no es malo escuchar, ser disciplinado y tener, bueno, a esta hora yo voy a escuchar esto, pero el tiempo, ese tiempo con el Señor para que Dios te dé la victoria, ese tiempo donde podemos alabar al Señor para que ser librado de tantas cosas, tenemos que buscar al Señor y a veces vienen por esos momentos angustiosos que ahí sí sacamos el tiempo, Ah, ahí sí. sacamos el tiempo. Cuando la angustia sale a nuestro encuentro, pues no podemos evitarla, ¿no? Tenemos que, Ah, sí, como sí, dicen los españoles, gestionarla. Hay que gestionarla, administrarla, procesarla. Muy bonito este pasaje. Quiero complementar lo que tú decías, Beatriz, de que la fe viene por el oír, pero también por el pedir, ¿no? Porque dice, una forma de orar es pidiéndole al Señor que aumente nuestra fe, ¿no? así Aumente es. nuestra fe. Él nos ha dado un nivel de fe, pero podemos pedir que nos aumenten un poquitico el nivel de fe, más de lo que ya se nos ha Sí, dado, ¿no? O sea que eso está al alcance de todos. La fe viene por el oír, pero también por el pedir. así es. Yo tengo una Beatriz, anécdota, sí, oye, aquí cuéntela. un minutico, yo tengo una anécdota de cuando estaba en mi juventud, yo le oraba al Señor, le decía, dame sabiduría como le diste a San Juan. Yo no sé dónde yo escuché eso, Dios mío, dame sabiduría como le diste a San Juan. Y entonces, una vez en un retiro de jóvenes, nos tocó ir a la ciudad de Montería y estaban ministrando a todos los jóvenes. Y cuando ya me llegó el turno, porque la invitada como que era profeta y estaba dando una palabra, eh, la, la pastora, cuando ya me tomó, me puso la mano, ella me dijo, Dios te dice que recibas lo que has pedido. Recibe sabiduría porque has pedido sabiduría. Y entonces de pronto yo creo que tenía algunos 17, 18 años, fue mi vida impactada porque yo no le había dicho eso a nadie, que yo en mi secreto le pedí al Señor, dame sabiduría. Y, y en ese momento allá en público salió. Entonces Dios sí escucha y Dios sí responde. Claro, ahí necesitaba el empujoncito, ¿no? Como la activación de esa oración que había quedado ahí, ¿no? Que había quedado ahí en proceso, ¿no? Ahí como el Sí, empujoncito. Sí, exacto. porque las peticiones suben y entonces es un proceso, ¿no? Tú honras al Señor, el Señor te bendice. Es decir, tú habías honrado al Señor con tus oraciones, seguramente con tus ofrendas, y lo que subía pues tenía que bajar, ¿no? Tenía que bajar, tenía que soltarse Así. algo del cielo para ti, recibir esas peticiones de tu corazón. Qué bonito Amén. esto. Beatriz, ¿le parece si nos vamos para el Salmo 22? Sí, claro. Bueno, cuéntame del Salmo 22, ¿qué te llamó la atención? ¿Qué trata este salmo? Está un poquito largo, ¿cierto? Sí, este es más largo que todos. Bueno, imagínate, este es un grito de angustia y un canto de alabanza.
y estamos y seguimos en esto de oración, victoria, ser librado del enemigo. Y a mí me llamó la atención, y ahora le digo por qué. En el versículo 15 o desde el 14, dice que he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas, como un tiesto seco mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. O sea, aquí el salmista estaba experimentando un grito de angustia. Y yo creo que en el año pasado, en el mes de junio, yo experimenté este grito de angustia, porque a mí me dio COVID. Y yo puedo decir esto que dice aquí, que mi lengua se pegó a mi paladar. O sea, es una cosa horrible sentir uno que la lengua te está asfixiando y que tú tienes que cogerla, quitarla, echar agua, hidratarte. Y entonces, eso fue horrible. O sea que yo pienso que mucha gente que también falleció de esta plaga, era porque no habían como los cuidados necesarios y las personas se asfixiaban, digo yo, porque es que yo lo experimenté como en 2, 3 días y eso es horrible, para gritar. Mire, yo un día, yo me tiré al suelo. Yo me tiré al suelo a clamar al Señor. Y yo creí, yo le dije, Señor, ¿será que me voy? ¿Será que me tocó, me toca, me voy? ¿Será que le digo a mi esposo que se prepare? Pero yo escuché una palabra del Señor que me dijo, no, ni lo digas, no lo pronuncies, ni siquiera lo pienses. Ah, qué bueno. Y entonces yo dije, bueno, si tú me estás diciendo que ni lo pronuncie, yo empiezo a declarar, es tu palabra. No moriré, sino que viviré. Y comencé a decir, no voy a morir, voy a vivir para anunciar tu amor, para anunciar tus verdades. Y entonces, estos gritos de desesperación, fíjense, lo vivió el rey David. Y yo creo que nosotros también en muchas oportunidades lo hemos vivido literal o no literalmente. Amén. Beatriz, sí, qué bonito testimonio de cómo aún para las oraciones que se pronuncian, aún en eso el Espíritu Santo nos guía a orar como conviene, ¿no? Así es. O sea, Sí, no sale desde las emociones lastimadas, desde la enfermedad, desde el dolor, desde la tristeza, desde la angustia, sino sale desde lo que el Espíritu Santo te guía a orar como conviene, ¿no? así es. Qué bonito testimonio. Yo tengo dos preguntas para ti. No sé si me las vas a contestar, pero yo tengo aquí dos asuntos que tengo para preguntarte que están un poco, me vas a decir después, oye, pero no me dijiste para prepararme. No, es que el devocional diario es esto. Estamos conversando. Esto no necesitamos sino en caliente. Aquí habla en el 12 de toros. Dice, me han rodeado muchos toros. Sí. ¿Qué comentario le puedes dar tú a los oyentes cuando a David lo habían rodeado unos toros fuertes de Basán, abrían la boca contra él, versículo 13, estoy en Salmo 22, 12 y 13, Sí, ¿sí? Porque tú dijiste que había sido derramada como aguas, pero antes de eso habla de unos toros que así abren es. su boca como leones, rugientes. Cuando se habla de Sí. toros y de leones en el mundo espiritual, ¿qué significa eso, Beatriz? Bueno, estos toros, ¿verdad? Que vienen, que han venido de pronto en alguna ocasión de nuestra vida para destruirnos. Yo pienso que estos toros son los enemigos que se aproximan para destruirnos, o el enemigo principal de nuestra alma, a destruirnos, a destruir tu fe, a destruir tu convicción. Yo le doy gracias al Señor, o sea, no soy la más perfecta ni la más elocuente, pero no sé, como te decía al principio,
yo conocí al Señor de niña y le doy gracias al Señor porque siempre al principio estuve rodeada con juventud de la misma edad mía y también con personas adultas, con mi mamá y las amigas de mi mamá. Y eso fortaleció un poco mi carácter y Dios me guardó mi juventud. Y entonces, al yo venirme a vivir a Cartagena, a estudiar a Cartagena, era como un cambio bastante drástico. Y en cuanto a estos, bueno, de pronto me he salido un poquito, pero que hay esos toros se presentan a destruir tu vida. Entonces, ¿qué le queda a uno? Esta palabra, este conocer, esta intimidad con el Señor, de poder decirle en el nombre de Jesús, retroceden en el nombre de Jesús, no me vas a vencer, tú no me vas a vencer, esta circunstancia no me va a vencer, este problema no me va a vencer. En algún momento de mi vida yo sentí que tenía estos toros y les voy a decir otra situación adversa, era las finanzas. Y tuve como esos dos toros de Bazán que en el 2006 me querían devorar mis finanzas y yo me paré y le decía, Señor, la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, todo es tuyo. Yo te pido, Señor, que abras las puertas de los cielos, los bancos de los cielos y me ayudes. Y no me van a creer que yo iba todos los días al centro, me paraba en el Banco Popular, yo alzaba la mano y le decía, sueltas el dinero que estoy necesitando, lo sueltas, porque esto es de Dios, este banco es de Dios y lo sueltas en el nombre de Jesús. Nadie me decía eso, yo no sé cómo yo hice eso. Otra vez me regresaba y yo duré como 4 meses en esa lucha. Le pedía perdón al Señor porque de pronto por ser ligera me metí en esos compromisos. Bueno, y tenía los abogados que eran como unos toros, que me querían era asfixiar. Y uno de ellos un día me dijo, no, porque usted esto, lo otro, ta, ta, ta. Y yo le vi que en el computador él tenía el nombre Jesús y yo le dije, en el nombre de ese Jesús que usted tiene ahí, que yo no sé si usted es cristiano, yo le voy a decir que mi Dios me va a salvar de usted. Mi Dios me va a salvar de usted. Y usted sí me va a rebajar los intereses. Vea que se lo digo, sí me los va a rebajar. Y yo me vine y yo lloré mucho y todo. Y no pasó una semana y me llegó una carta y me dijeron, señora Beatriz, si usted paga antes del 30 de mayo, todos sus intereses son cancelados. Le vamos a cobrar solo el capital. Y el 20% del abogado queda en el 10%. Entonces, Dios cumplió y se fueron. Yo estaba prisionera y los créditos se habían ido a Bogotá y estaban esperando. Y el del banco me decía, se fueron 100 créditos, estamos esperando a ver cuántos vienen. Y un día yo ya fui en todas esas proclamaciones de fe y me dijo el gerente, me mandaron a pasar, el subgerente, me dice, mire, ¿usted de quién se agarró? Yo dije eso. Dice, de los 100 vinieron 10 aprobados y de los 10 aprobados ahí está usted. Y vino se puede decir, la respuesta, pero de Dios derrotar esos toros que se levantan, que vienen a querer, porque yo sé lo que son toros, porque en mi tierra es de ganaderos, de ganadería, y uno sabe lo que es un toro. Entonces, es un enemigo que se levanta en la vida para destruirnos, pero es ahí que nosotros cuando nos levantamos, que parece, no, pero es que el cristiano no debe de ver, pero es que hay situaciones que a veces nos toca prestar y aún en esa angustia, el Señor nos escucha y el Señor nos da esa victoria. Claro. El Señor es tan bueno que aún nosotros, que nos metemos en problemas, ¿no? Porque a veces
somos nosotros desde nuestros propios deseos los que nos metemos en problemas por adquirir cosas a crédito, por Así ejemplo, es. bueno, etcétera, por un gusto, por una necesidad, bueno, cada quien tiene sus propias experiencias, pero aún en nuestros errores, el Señor atiende atiende el clamor, atiende en el día de la angustia, cuando esos toros nos quieren rodear y abren su boca contra nosotros, ¿no? Porque ahí el toro, pues si abre la boca es porque me imagino que está bramando, está pronunciando cosas, está diciendo cosas. Claro, Y ahorita claro que sí. me estaba acordando cuando tú relacionaste los toros con la parte financiera, el símbolo de financiero de Wall Street, todo eso es un toro. Claro. Ese Sí, toro de Wall Street que sale, la bolsa de valores, o sea, el mundo financiero tiene que ver con un toro, ¿no? Y tú lo exacto. relacionaste con el Sí. tema financiero. Qué bonita esa aplicación y ese testimonio que le has dado al tema de los toros, Beatriz. Un aplauso para Beatriz, ahí donde está. Oiga, Beatriz, ¿ah? Qué buena conversadora de la palabra me ha salido, Beatriz. Algo más Ay, del capítulo 22, porque el tiempo se nos está yendo, a ver si nos vamos a Hechos de los Apóstoles. sí. Este, bueno, eso, ¿verdad? De que el Señor, eh, digamos, también ahí hablan el 16 de los perros, porque los perros me han rodeado y Ujú. me han cercado cuadrillas de malignos. Eh, ora, horadaron mis manos y mis pies. Entonces, eso es una situación adversa cuando uno se siente o que el enemigo te quiere matar, te tiene atado las manos, te tiene atado tus pies para tú no salir, para tú no, vienen velos a nuestra vida y nosotros no vemos que el Señor es nuestra fortaleza, que el Señor está allí. Mire, yo en el 2001 hice una escuela misionera con Juventud y una Misión. Iba 3 veces a la semana y, y terminamos haciendo las prácticas en un pueblito que se llama Palenque, acá en Cartagena. Y fuimos a evangelizar ese pueblo. Y a mí me dijeron, mucho cuidado, que aquí en este pueblo hay mucho hechicero. Y entonces yo me distraje y eso, y a mí me dijo alguien, mira, ya está una señora que está enferma, y yo fui a orar por la señora. Y lloré por la señora, y después cuando salí de allí me dijeron, ¿por qué entraste? ¿Tú no ves que esa es la casa de la bruja? Era la señora que estaba enferma, era una bruja. Bueno, entonces, pero ese no es, sino esa escuela para mí también marcó en mi vida espiritual marcó cosas buenas. Conocí otras personas, aprendí muchas cosas, sobre todo de ese concepto global del Padre, eh, de cómo extendernos un poco más. No importa que uno no tenga que estar de pronto viajando, pero en el entorno donde tú estás, tú puedes ahí también glorificar el nombre del Señor. Por lo menos yo como profesora, eh, siempre trato de mis estudiantes, darles todos los días una palabra, enseñarles un versículo, orar con ellos. Tengo allá en mi archivador mi aceitico. Si les voy a hablar que la palabra es miel, les llevo miel y les pongo miel en la boca, cantamos la canción de la palabra del Señor es miel, porque yo creo que en esa parte Dios me ha llamado a que yo, cada año ese grupo que Dios me da, a que yo pueda tratar con ellos y los pueda ministrar. Claro. Y se han levantado unos toritos, porque hay niños que de verdad parecen unas personas adultas que se te levantan en el salón y son niños pequeños, niños de segundo grado, que son niños de 7, 8, 9 años. Y son, entonces, ¿cómo hago, Dios? ¿Cómo hago con este niño? ¿Cómo yo llego? ¿Cómo yo le voy a impartir que tú lo amas? Y me ha tocado.
a veces me dice, Dios, dale un abrazo. Entonces, ven acá, te voy a dar un abrazo de parte de Dios. Le digo, te puedo dar un beso. Entonces, o sea, son unos toritos. Y ahí en esa parte también de que yo estaba hablando sobre que eran los perros que nos rodean, ¿verdad? Entonces, todas Sí. esas, a veces personas que no vienen a pagar tu fe con una palabra negativa, a decirte que no se puede. Y entonces Dios te dice, sí, para el que tiene fe todo es posible. Yo era una de las que me llenaba de todas las palabras de fe y las escribía en un cuaderno. Nada es imposible para Dios. Dios a Elizabeth, el ángel, le dijo, concebirá, bienaventurada la que creyó. Y yo dije, no, yo creo y voy para adelante. Aquí hay un versículo que vamos a publicar en las redes que dice, el Salmo 22, 28, dice, porque de Jehová o de Jehová es el reino y él regirá a las naciones, ¿no? O sea, que Amén. a veces decimos, no, pero es que esto está muy complicado, que las elecciones, que el nuevo presidente, que el nuevo gobierno, que no sé qué, que una cosa. Mire, Salmo 22, 28 dice, de Jehová es el reino y él, o sea, habla de Dios Él Padre, regirá, sí. regirá a las naciones. O sea, las personas que nos escuchan en el mundo de habla hispana, algunos están en países complicados, ¿no? Países complicados económicamente, políticamente, socialmente. Péguense a la palabra y declaren la palabra, Salmo 22, 28. Así es. ¿Sí? Por más complicada que esté la situación, Él regirá a las naciones. Así es. Sí, señor. Bueno, Beatriz, si le parece, por cuestión de tiempo, nos vamos a Hechos 21, del 1 al 17. Hechos, amigos que nos escuchan en Café y Oración, el día de hoy, 18 de julio, corresponde, según la guía de lectura de la Biblia en un año, de la Biblia de las Américas, lunes 18 lunes 18 de julio, Hechos 21, primeros 17 versículos. Así es. Cuénteme, Beatriz, ¿qué le llamó la atención de esos 17 versículos, la primera parte de Hechos de los Apóstoles, capítulo 21? Bueno, hubo algunas cositas, ¿verdad? Importantes en este pasaje sobre el viaje de Pablo a Jerusalén. Porque ya estaba Pablo quizás terminando su ministerio y las profetisas y los profetas le habían dicho a Pablo que no fuera a Jerusalén, pero él, él también tenía un voto nazariato y quería, pues tenía también unos deseos de subir, de ir, y entonces se metió en esas dificultades a raíz de esto, en este viaje. Si leemos aquí un poquito, dice, vamos a ver, en el 3 dice, al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta afuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa orábamos. Y abrazándonos unos a otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida.
y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Bueno, aquí me llama la atención esta parte de que ellos, en el versículo 5, que puestos de rodillas en la playa, ¿verdad? Puestos de rodillas en la playa, oramos. Beatriz, ¿usted tiene playa cerca? Sí, claro. La playa de Cartagena, una ciudad Sí, turística en el Caribe yo colombiano. la tengo a 4 cuadras. Tengo A la playa a 4, 4 cuadras de su casa tiene playa. ¿Usted ha tengo tenido la la playa. experiencia usted ha tenido la experiencia de orar de rodillas en la playa? Sí, claro. Sí, Ah, de postrarme en la playa, sí. o sea que se ha cumplido Hechos 21:4 en su vida, se ha puesto de rodillas en la playa. Sí, claro, porque como yo nací también sin Cincelejo, eh, a 1 hora a 40 minutos está Toluco, Beñas. Y mi papá desde niña nos llevaba por San Onofre a un pueblito que se llama Berrugas y era playa. Entonces, nosotros estuvimos todas nuestras vacaciones eran para ese pueblito Berrugas. Esas eran nuestras vacaciones y nosotros éramos felices de ir a la playa. Entonces siempre he estado en contacto mucho con el mar. Hemos estado en esa parte. Entonces, Muy en bonito. el transcurso de la vida, pues en varias ocasiones uno también se ha arrodillado. Inclusive yo tengo una anécdota, quizás yo tenía como 12 años, veníamos en un barco de vela y hubo como un turbión, no tormenta, sino que se formó un remolino por allí y esas olas fueron grandes y volteó el barco. Y una sola ola como que cargó a todos los niños, mi persona y todos mis hermanos, y nos arrojó allá a la orilla y quedamos todos la cara metida en la arena y mi hermana y yo sacando a los niños más pequeños. Entonces, de dar gracias al Señor porque nos hemos podido ahogar. Porque mi papá, mi mamá venían muy contentos, de pronto tomados, y todo se perdió muchas cosas. Entonces, dimos gracias al Señor, porque siempre, prácticamente en mi familia, nosotros somos 7 hermanos conmigo, y la primera que se convirtió fui yo. Entonces yo llevaba a mis hermanos a la iglesia. Entonces éramos de las mayorcitas, yo era la segunda. Entonces siempre estuve allí en esa parte. Entonces, la playa la he tenido, me gusta la playa, me gusta el mar. Entonces, mire qué bonito esto que dice que abrazándonos unos a otros, ¿verdad? Pero puestos de rodillas, o sea, puestos de rodillas se llama humillación, humillarnos al que todo lo puede. Orar al Señor en esa humillación de reconocer que Él es Dios, que nosotros pues en determinado momento a veces pues le fallamos al Señor, pero que Él está allí con nosotros, nunca nos ha abandonado. Entonces, este capítulo del viaje de Pablo a Jerusalén, donde él siendo también la figura de Pablo, quién era Pablo, no quiso escuchar y subir a Jerusalén para que lo tomaran. Entonces, él también, digo, yo estaba diciendo, Pablo fue un gran hombre y todos sabemos la pieza importante para los gentiles, ¿verdad? Pero también tuvo como que ahí en ese momento un poquito de, no sé cómo decirle, ayúdeme usted. ¿De qué, Beatriz? De Pablo, Sí, Pablo pero, sí, pero qué era lo que, o sea, ayúdeme también con la idea de qué era lo que quería decir, porque es que son tantas bueno, cosas. lo que yo quería decir es que
digamos, los otros personajes que estaban allí aquí con él, ¿verdad? Que ellos puestos de rodillas en la playa oraron. ¿Sí? Ellos oraron y se embarcaron y después volvieron a sus casas. Aquí lo interesante, pues hay que ver el sitio, ¿no? Hay que ver el sitio donde estaban orando. Ellos entiendo que ahí estaban en Tiro, ¿no? En Tiro. Estaban en Tiro. Tiro significa roca. Tiro, de alguna manera, tiene que ver con todo, volvemos al tema financiero. Tiro tiene que ver con todo el sistema de injusticia en el mundo económico, en el mundo financiero. Eh, Así es. pues uno, pues el texto no nos da información, pero uno puede imaginarse, uno puede, si se arrodillaron ahí en Tiro, en una playa, uno puede imaginarse que podían estar haciendo oración en conjunto, intercesión en grupo, y sobre todo en un lugar como Tiro, ¿sí? Porque de Tiro, pues Tiro es un rey, es un príncipe, es un espíritu, y todo eso que tiene que ver con Tiro, que simboliza pues el tema financiero, estaban ahí sobre esa situación. Fíjese que usted, cuando tuvo su problema bancario, que nos contó ese testimonio de cómo los toros la amenazaban, usted pues seguramente no oró, usted oró, pero se puso sobre esa situación, o sea, se puso sobre Tiro, sobre la presión financiera, sobre la corrupción financiera, porque te iban a cobrar Así. unos intereses. Entonces, claro, muy bonito el tema de la playa, bonito el tema del mar, bonito el tema de orar en la playa, pero también podemos pensar en que hay circunstancias adversas porque también tiene que ver con Tiro, ¿no? Juntando pues Tiro, que significa todo el sistema de opresión económico y financiero sobre nuestras vidas, ¿no? Y a veces necesitamos Así es. pedirle ayuda a otros hermanos también, abrirnos y decir, oye, necesito ayuda, me metí en un problema, me metí en una deuda, no la puedo pagar, ayúdeme a orar juntos. Pues si no me Así puedo ayudar es. a pagar, pues por lo menos ayúdeme a orar para que el Señor me saque de este problema en el que nos metimos, ¿no? Sí, señor. Así es. Entonces, Este, eh, ahora, hay algo adicional ahí que me llama mucho la atención, que está en el versículo 21, 8 y 9, y es que vuelve a aparecer la figura de Felipe. Felipe pues fue un santo en Jerusalén, fue un miembro de la comunidad, pero Felipe fue uno de los 7 diáconos, pero aquí luego Felipe fue reconocido por su ministerio evangelístico como Felipe el Evangelista cuando le predicó. Y vuelvo a lo mismo, Beatriz, ya que estamos enlazando cosas. Felipe fue usado por el Espíritu, traspuesto por el Espíritu para predicarle al ministro de Finanzas de Etiopía que iba por el camino. exacto. Era el ministro de Finanzas de Etiopía que estaba leyendo Isaías y que no entendía Isaías. El Espíritu lo llevó, lo traspuso y apareció allí. Le explicó la palabra de lo que estaba leyendo el ministro de Finanzas de Etiopía, el país más religioso de África, eh, y le explicó la palabra y lo bautizó de una vez, ¿sí? Porque encontraron un cuerpo de agua y lo bautizó. Entonces Felipe, como evangelista, ayudó a entenderle al ministro de Finanzas, pero aquí vemos a Felipe ya viviendo ahí en Cesarea, lo vemos con 4 hijas profetas, no habla de su esposa, pero al tener 4 hijas que profetizaban, vemos una familia profética y seguramente vemos la posición de Felipe como un anciano de la ciudad ahí en Cesarea, ¿no? Así Ya con su es. ministerio, pero gobernando en la ciudad de tal manera que él profetizaba, ¿no? Y su familia era profética. Entonces, ya qué bonito rescatar la figura de Felipe el Evangelista en este pasaje, que fue un santo, un convertido en Jerusalén, hizo parte de la iglesia, fue escogido porque está lleno del Espíritu Santo como un diácono, ministró como evangelista al ministro de Finanzas, de Economía de Etiopía. Aquí lo vemos como padre de 4 hijas, mujeres profetizas o profetas. Qué bonito todo esto, ¿no? Y como anciano de la Sí, ciudad, ¿no? Entonces, qué bonito todo este pasaje porque tiene que ver con, sí, con un viaje de Pablo que va pasando por diferentes sitios, pero cómo en este caminar de Pablo, porque Pablo ahí pasa por Cos, por Rodas, por Chipre, por Siria, por Tiro, como sea, por una cantidad, antes de llegar a Jerusalén, pero él hace una estación ahí en Cesarea, como en una casa profética, ¿no? Él así hace es. estación en esa casa profética.
qué bonito ver que Pablo llegó a esa casa profética 13 años después de haber conocido a Felipe, ¿no? Exacto. 13 años después de haber conocido a Felipe, cuando él, porque él estuvo, estamos aquí en el año 58 después de Cristo, 13 años después del concilio que hubo en Jerusalén, cuando hubo esa disputa de Hechos 15, estamos aquí en Hechos 21, 13 años después, año 58 después de Cristo. Qué bonito ver cómo se conservan esas relaciones a distancia y cómo, pues, de alguna manera, cuando Pablo va, salen los discípulos, ¿no? Salen los discípulos a recibirle, salen los discípulos a recibirle. No sabemos, podemos especular que de pronto reprendieron algún espíritu allá en Tiro, no sabemos, la Biblia no lo dice, pero uno puede imaginarse que Pablo pues Sí, mandaba, si se puso de rodillas en grupo de oración, seguramente que hicieron un acto profético y no lo sabemos, así. ¿no? Sobre todo que estaban cerca de Exacto. Cesarea, ¿no? Sí, señor. Beatriz, pues el tiempo se nos ha ido, ha sido muy, muy grato y para mí, la verdad, un honor poder hablar contigo, una mujer dedicada toda su vida al estudio de la palabra, a la oración. Eh, tengo el gusto de conocer a tu familia. La última vez que estuve en Cartagena fue cuando se casó tu hija. Eh, qué bonito saber y hoy aprendí algo muy bonito tuyo, el Club de Lectura para Niños, algo que me llamó la atención, el Club de Lectura para Niños. ¿Qué recomendaciones le das tú a las amas de casa, mamás, así no te dan licenciadas en educación? ¿Qué consejos le das tú a las mujeres que tienen el acceso a ser madres, que son tías o madres y que tienen niños, para que armen su club de lectura para niños? Me pareció muy bonito, darles un consejo o darles tu correo, o darles tu teléfono o autoriza que si me contactan a través de las diferentes redes sociales, cómo te pueden contactar, porque algunas querrán tener su club de lectura para niños, ¿no? Y qué bueno en el club de lectura incluir la Biblia, ¿no? Que es el principal libro que los niños deben tener acceso. Sí, sí, así es. Bueno, yo creo que primero, pues como mujeres cristianas, pedir la dirección del Señor, ¿verdad? Que nos dé esa sabiduría eh, y vamos dedicándole ese tiempo a los muchachos. Yo sé que hoy en día yo soy abuela y cada vez que me traen a mi nieto, yo ya le estoy diciéndole, enseñándole el Salmo 1, aunque sea un versículo, diciéndole, Daniel, tú naciste para cosas grandes, tú eres una generación de benditos. Le estoy recitando también Isaías 44:3. Y he sido siempre una mujer que le gusta orar por los hijos. Tengo un grupito pequeño de unas mujeres. Nos conectamos a veces de 6:30 de la mañana a 7:30, una hora, orando por los hijos. Y sé que el Señor es bueno y nos contesta. Inclusive había una petición muy tremenda de una niña y el Señor contestó y esta madre pues está contenta. Entonces yo pienso que sí, más que todo el ejemplo, el ejemplo arrastra, la palabra conmueve. Nuestro ejemplo para nuestros hijos, eh, pero enseñar la palabra, cuando mis hijos estuvieron pequeños, yo siempre en la noche hacía mi devocional con mis hijos y mi suegra, porque ahí me tocó vivir con mi suegra, una excelente mujer también, muy prudente, muy calladita, pero todo lo que yo le decía, ella me obedecía. Ella me obedecía, vamos a orar, vamos a orar, vamos a marchar, vamos a marchar. Y entonces, como yo me levanté en ese ambiente, que siempre fui profesora de escuela dominical de los niños pequeños, tenía el Club Lumbreras para Cristo, tenía mi grupo en mi hogar, en mi casa, cuando estaba soltera. Entonces, siempre me fue como más fácil llegar a los niños. Y ya hoy en día, pues no hago el devocional con mis hijos porque ya ellos están ya grandotes, pero le doy gracias y la honra y la gloria sea para el Señor, que yo me asomo a la alcoba y ahí los veo.
tocando las guitarras, leyendo la Biblia, uno con su Biblia, el otro con su Biblia. Entonces, eso me llena de mucha satisfacción de que de pronto hice algo bueno y es sembrar esa palabra en los niños. Entonces, hoy en día, que todavía estoy en ejercicio como profesora, yo le enseño a mis estudiantes cada mes un pasaje o un versículo de la palabra. Qué bueno. Estoy enseñando. Qué bueno porque estás sembrando esas semillas que estás sembrando darán fruto. Darán Así fruto. es. Se acordarán de las enseñanzas de la maestra Beatriz. Beatriz, pues muchas gracias. Salúdame a tu familia, a mi amigo el doctor Ismael Díaz. Un saludo, un abrazo para toda la familia. Así Espero verlos es. pronto en Cartagena o en Santiago de Chile o en Mérida, México. Aquí Estamos los orando, esperamos. estamos Bueno, orando. Y Beatriz, bueno, y sí, a los que a los que están conectados, a alguna, eh, ya sea madre, hija, ¿sí? Si quiere conectarse conmigo para algo, pues si en algo yo puedo aportar y ayudar, pues acá tienen a una hermana a la orden. bueno, ahí, como les dije, si retroceden el video, ven que tienen manera de contactarme a través de correo o a través de WhatsApp o a través de Telegram. Escríbame si tienen necesidad de conectarse con un club de ayudar a armar club de lectura en su casa para niños o maestras que están queriendo necesitan ideas de cómo llevar la palabra de una manera no religiosa, ¿no? Porque a veces las instituciones educativas hay que hacerlo con mucha sabiduría, ¿no? Porque el Así espíritu es, religioso se levanta de manera violenta contra así es. cualquier enseñanza. Entonces hay que hacerlo con sabiduría. Entonces contáctenme y yo con mucho gusto los enlazo, los conecto con la pastora Beatriz Zuluaga de Cartagena, Colombia. Amigos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Bendiciones para todos. Nos vemos en la siguiente oportunidad. Beatriz, Bueno, espero que me acompañen más adelante en otro programa. bueno, pastor. Yo creo que le dieron que hay 500 testimonios para dar, porque hoy fue rico el día en testimonios. Dio como 5, pero le hacen falta para 500 más por compartir. Bueno, bendiciones para todos. Bueno.